Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros y todo lo que vamos a hablar va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo por unas palabras que han hablado desde el clan Verstappen, que habían estado muy tranquilos en las últimas semanas después de que todo el tema de la guerra interna que hubo dentro del equipo Red Bull se calmase, sobre todo a partir de Japón es cuando todo empezó a calmarse un poco, trataron de mantener esa estabilidad ya cuando estaba claro que a Helmut Marko iba a continuar y demás. Bueno, pues todo empezó a calmarse bastante y había una persona que no había estado hablando hasta este Gran Premio de Mónaco que ha hecho saltar un poco, por así decirlo, las alarmas dentro del equipo Red Bull porque ha dejado claro una cosa que muchos opinamos. Aquí yo os lo he estado comentando y efectivamente es lo que ha dicho, que Red Bull ha dejado de ser el equipo dominador. Esto lo ha comentado el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, quien ha hablado de que desde luego ahora mismo ya no son ese equipo dominador. No queremos decir, y no quiere decir en este caso tampoco Jos Verstappen seguramente, que no sean el mejor equipo. Efectivamente, ahora mismo todavía tienen el mejor coche en pautas generales. Habrá circuitos en los que no, como Mónaco, habrá circuitos que no, como Miami, pero luego habrá otros circuitos en los que en general, como por ejemplo Imola, donde aunque no por mucha ventaja, quizá ligeramente sí que tenían el mejor coche y por eso al final Verstappen acabó consiguiendo la victoria. Pero ya no tienen ese dominio que tenían la pasada temporada y es lo que empieza a saltar las alarmas dentro del equipo Red Bull. ¿Qué es lo que ha dicho textualmente Jos Verstappen? Estas son unas palabras que ha dicho en el medio de Telegraph el neerlandés, que ya sabemos que aquí sobre todo es Erik van Haren quien se encarga de la Fórmula 1 y ya cuando todo el tema de la guerra interna de Red Bull ya se habló que Erik van Haren prácticamente es portavoz de Verstappen y lo que quiere Max Verstappen o este lado, tanto Max Verstappen, Jos Verstappen, todo este clan Verstappen como siempre lo denominamos, que salga es lo que sobre todo él recoge y efectivamente las palabras que le dijo a él son las siguientes: la época en la que Red Bull tenía el coche dominante parece haber terminado. Quizá deberían volver a centrarse un poco más en las carreras y en la comunicación mutua en lugar de en otras cosas. Definitivamente habrá carreras en las que Red Bull volverá a estar en buena forma, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo van a solucionar esto. Realmente tiene que pasar algo ahí. Red Bull necesita averiguar de dónde viene este problema porque está claro que equipos como Ferrari y McLaren se están acercando. Max todavía ha sido capaz de enmascararlo un poco, pero la gran diferencia con Sergio Pérez es cada vez más evidente. Esto es lo que comenta Jos Verstappen y además ha empezado a haber algún rumor quizá nuevamente sobre el futuro de Max Verstappen, y es que sí que es algo que desde el propio equipo Red Bull parece que es lo que insinúan, que no están al 100% de su continuidad. Sí al 95%, pero no a ese 100% del todo, por lo que esto es lo que sigue generando esas dudas de qué es lo que hará Verstappen, sobre todo porque esto recuerdo que fue en Miami, empezó a sonar que ahí iba a haber una reunión entre Verstappen y Mercedes, que Mercedes le hacía una oferta que era multimillonaria, iba a ser el piloto mejor pagado, más aún de lo que Hamilton va a cobrar en Mercedes, que ahora mismo va a pasar a ser nuevamente, y digo nuevamente porque Verstappen se lo quitó, pero nuevamente va a pasar a ser el equipo mejor, el piloto mejor pagado dentro de la Fórmula 1, y le han preguntado a Verstappen, pero él lo que dijo en aquel momento Verstappen es que a él no le importaba en sí la oferta monetaria, que es algo importantísimo ya desde luego, por mucho que diga que no, pero que no era lo más importante, sino el equipo. Entonces ahora le han preguntado en el hecho de, venimos de 3 fines de semana donde, bueno, Red Bull ganó en Imola, pero no ha ganado en los otros dos, en uno ganó McLaren y en este último ha ganado Ferrari, siendo además un resultado bastante bajo de Verstappen, que quedó sexto y es la primera vez desde Brasil 2022 que no estaba en el top 5, entonces le han preguntado si esto podría provocar que quiera salir, a lo cual desde luego que la respuesta es bastante buena, llega a decir incluso que a ver, no es literal, porque si fuese literal estarías cambiando todas las carreras. Creo que no funciona así. Creo que aún tenemos un coche rapidísimo y si vemos la media de la temporada seguimos teniendo el coche más rápido, porque si no, no lideras el campeonato. Estoy contento donde estoy.
hay mucha inversión donde estoy, especialmente en el lado del motor. Hay que seguir trabajando e intentar mejorar nuestro paquete. Y es lo único que estoy pensando. Si empiezas a pensar así, creo que podrías llegar a cambiar cada carrera, pero no es algo que piense. Y esto es bastante bueno porque realmente lo que él dice estaría cambiando casi cada carrera, ¿no? Si tuviese que irse literalmente al mejor coche en todas las carreras, es bastante bueno realmente lo que comenta ahí, porque es que se nos había olvidado, o bueno, se había olvidado a mucha gente que es que cada carrera cambia el rendimiento. Y es algo que no podemos, no puedes decir este coche es el mejor en todos los circuitos, porque en todos los circuitos no lo va a ser. Ni siquiera Red Bull el año pasado era tan bueno en todos los circuitos, porque había carreras que ganaba por 30 segundos y había carreras en las que ganaba por 5. El hecho estaba, lo que era impresionante de Red Bull es que aún así todas las ganaba, incluso en un circuito donde otros equipos fuesen mucho mejor en teoría, pero efectivamente aún así Red Bull seguía estando por delante. Ya no es el caso, ya en los circuitos en los que Red Bull no esté tan bien, como por ejemplo Mónaco, ya les vemos siendo superados tanto por McLaren como por Ferrari, así que es una situación más habitual, no lo que vimos el año pasado y que desde luego es lo que queremos ver. Está claro que Red Bull ya no es ese equipo dominante de 2023 y ha quedado bastante claro, siguen siendo el mejor equipo, porque luego hay mucha gente que quiere decir el hecho de esto de hombre, es una situación similar a la del año pasado. Yo he llegado a ver mucha gente. ¿Por qué? Porque a principios de temporada también, por ejemplo, hubo carreras con aún más dominio que carreras del año pasado. Y sí y no. Esto es a medias en el hecho de sí, hubo un Bahrein, por ejemplo, en la que acaba con mayor ventaja frente al tercero en este caso, que lo que acabó, vamos, lo que acaba Verstappen frente al primer piloto no Red Bull, que lo que acabó en Bahrein, que en ambas carreras fue el tercero, una Sainz, el año pasado Alonso. Pero realmente el punto está de diferente al año pasado y por lo que no es tan dominante, que en las carreras en las que no están tan bien, no es que les supere un equipo, es que les puede llegar a superar hasta 2, así que es algo muy diferente a un año pasado donde ni siquiera les superaba 1. Así que bueno, estos son ¿qué problemas tiene Red Bull este año? Bueno, ya los hemos comentado en el canal, aún así ya que estamos hablando especialmente de ellos, hay dos problemas que tiene el equipo Red Bull. Uno de ellos es en sí con las suspensiones, es lo que se está reportando. A mí sinceramente esto me parece un poco excusa barata. ¿En sentido a qué me refiero con excusa barata? Que estas mismas suspensiones Red Bull no las ha cambiado del año pasado a este, prácticamente solo ha sido una evolución, es decir, que no debería haber empeorado en ese sentido. El año pasado ya en circuitos como por ejemplo Singapur, que es un circuito muy bacheado, con unos pianos muy predominantes, estilo también en este sentido Mónaco, y este tipo de circuitos se les suele atragantar, así que podría tener sentido esto si no fuese porque RB lleva las mismas suspensiones. Si llevase las mismas suspensiones y fuese el problema de las suspensiones, provocaría también ese problema en RB, y RB no ha tenido un déficit de rendimiento en Mónaco por el hecho de las suspensiones. Es por lo que a mí me parece excusa un poco barata en ese sentido del hecho de quejarse de las suspensiones, que puede ser que no sea lo ideal en un circuito como Mónaco, pero que RB es que tiene las mismas que el equipo Red Bull y no tiene los mismos problemas. Entonces ahí vemos que algo tiene que haber en el Red Bull, que lo que también ha comentado Helmut Marko, eso os lo hemos explicado esta semana, es que están teniendo problemas de correlación, que es que no es tan sencillo, por supuesto. Lo que vemos de McLaren sigue siendo una anomalía, es extrañísimo que todo les funcione. Ferrari el año pasado también falló y este año con problemas de correlaciones está estando Mercedes y está también estando el equipo Aston Martin. Ahora se les ha sumado Red Bull, que el año pasado no tuvieron problemas de correlaciones, pero ahora sí que han aparecido, porque no todo tiene por qué correlacionarse a la perfección en un mundo virtual con cuando luego lo aplican a pista. Lo último a comentaros sobre esto, y ya cerramos que el capítulo con el equipo Red Bull, lo que quería comentaros es que ha habido mucha gente que también ha hablado sobre si, mira, se ha ido Newey, a las 2 carreras han empezado a fallar. No es porque se marche Newey se va a empezar a fallar Red Bull. Quiero referirme, si estuviéramos a final de temporada y es cuando se han empezado a acercar el resto de equipos, sí que hasta ahí se podría empezar a decir, oye, pues el impacto de Newey ha sido bastante fuerte, ha sido bastante rápido, pero la salida de Newey no se va a notar hasta 2026. El coche de Red Bull en 2025 va a ser igual con o sin Newey, y el coche que estamos viendo ahora mismo estaba supervisado por Newey, con las novedades que se fueron introduciendo en el pasado fin de semana en Imola y demás en Red Bull, estaban hechas por Newey.
Newey, y es posible que hasta el parón veraniego todo lo que haga Red Bull hasta entonces estuviese todavía Newey. Es decir, no es por Adrian Newey, pero es que es lo que siempre hemos contado. Newey acertó de lleno en este nuevo reglamento, es el mejor, pero no es infalible tampoco, y en el pasado ha habido ocasiones en las que ha fallado, y aquí no es que esté fallando, sino que simplemente otros equipos ya están consiguiéndose acercar, así que no es culpa de la salida de Newey, no es por Adrian Newey, porque este coche, aunque ya Adrian Newey no esté ejerciendo su función en Fórmula 1 como tal, para pasar ya ese tiempo de gardening, este coche es lo que había hecho Adrian Newey, porque siempre se lleva mucho adelanto con lo que van a introducir. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas, y sí que queremos hablar acerca de un piloto que sí o sí va a salir, porque hemos hablado acerca de Verstappen y demás, pero hay un piloto que desde luego en la zona alta se va a marchar, que es Carlos Sainz. Y ya en estas últimas semanas hemos estado viendo el futuro del piloto madrileño y hemos visto que desde luego pinta feo, entre comillas, por decirlo de esta forma, el hecho de conseguir un hueco que pueda pelear o pueda ser aspirante a podios y victorias y demás, como está ahora mismo dentro del equipo Ferrari, porque no le va a conseguir el asiento en Mercedes, que es uno de los asientos por lo que se jugó el hecho de casi perder Audi, ni tampoco el de Red Bull. Prácticamente se ha descartado que vaya a conseguir alguno de estos dos asientos, podría esperar y quizá lo consigue, pero Carlos tampoco está dispuesto a esperar eternamente, con la posibilidad incluso de quedarse sin hueco. Entonces lo que parece es que hay dos opciones que están bastante bien encaminadas, ya están en negociaciones con ambas, para acabarse uniéndose la próxima temporada, que son tanto Audi, que es la opción que lleva estando sobre la mesa mucho tiempo, o el equipo Williams. Sobre estas dos, lo que se ha comentado es que el que se inclina más por la opción de Audi es su padre, Carlos Sainz Sr., que ya sabemos que perteneció al grupo Volkswagen hasta hace muy poco, hasta que se marchó Audi del Dakar para centrarse en Fórmula 1. Ya le había hablado, lo comentó este mismo enero, sobre el proyecto de Audi, sobre lo que iban a hacer, y bueno, Carlos Sainz padre confía mucho en lo que sean capaces de hacer el equipo Audi. Hay una serie de ventajas también sobre marcharte a Audi, que ahora os las comentaremos, y luego lo que parece es que Carlos Sainz, hijo, Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1, se inclina más por Williams, porque es más seguro, entre comillas, el motor Mercedes que el motor Audi para 2026, y luego también está el hecho de que en teoría con Williams podría tener una puerta más abierta de una forma más sencilla en 2026, por si se abriera alguna opción en otro equipo de la zona alta, algo que en Audi sí que si te comprometes es a larguísimo plazo, entonces es lo que quizá le podría llamar la atención. Dicho esto, esta es la información que hay. Carlos Sainz en persona, textualmente en una entrevista que tuvo durante el pasado fin de semana en Mónaco, estuvo hablando y dijo el requisito que le pone a cualquier equipo al que vaya, ya dejando además intuir que se marcha un equipo que no está ahora mismo en la zona delantera, porque el requisito que pone es que al equipo al que vaya pueda ayudarles a convertirse en un equipo ganador. Eso es por lo que vemos que no va a estar en un equipo de la zona ahora mismo delantera, y por la que se va a marchar o a Williams o al equipo Audi. Ese es el requisito que les pone, ¿no? El hecho de que sea él el que ayude a llegar a ese punto de ser ese equipo ganador. Ahora ahí está el punto, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor, marcharte a Audi o marcharte a Williams? Yo os he comentado que para mí es mejor marcharte a Williams ya en esta situación. Entiendo el hecho de marcharte a Audi, perdonad, en esta situación. Entiendo el hecho de poderte marchar a Williams, puede llegar a ser interesante por las puertas abiertas de marcharte en el 26, pero además viendo este requisito que es lo que estaría poniendo, yo creo que ya en esta situación te tienes que marchar a Audi. El motor Mercedes es muy probable que en ese 2026 vaya a ir mejor, no sabemos ya luego a futuro, eso desde luego que no, porque esos motores evolucionarán, no son como los de ahora que estarán parados, pero te marchas a un equipo fabricante, un equipo que va a tener sus propios motores, que eso siempre es bueno, un equipo con mucho más dinero del que tiene Williams. Está Andreas Seidel, que es un gran amigo de Carlos Sainz desde que estuvieron juntos en McLaren. Yo creo que la mejor opción acaba siendo Audi. Yo la opción de Williams no la veo demasiado, pero bueno, veremos qué es lo que acaba eligiendo el piloto madrileño. Dicho esto, también vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado Mohamed Ben Sulayem.
¿Qué es lo que ha comentado el presidente de la FIA? Pues ha hablado acerca del equipo Andretti y ha cambiado su discurso. Mohamed Ben Sulayem es una persona que desde el año pasado le hemos visto con ese discurso del hecho de ayudar a Andretti todo lo posible para entrar como un 11º equipo. Incluso abrió ese procedimiento para incluir a nuevos equipos. Dijeron que iban a, como máximo, llegar a incluir hasta 2 nuevos equipos. Era un procedimiento hecho adrede para incluir a Andretti en Fórmula 1, les dieron obviamente, solo aceptaron finalmente al equipo Andretti y efectivamente les dieron esa posibilidad de entrar faltando el sí de la FIA, faltando el sí de la FOM, perdonad, y la FOM Liberty Media les dijo que no. Desde entonces también se han mantenido con un discurso de que no, que tenemos que aceptarlos, que tienen que entrar como un 11º equipo. Pues Mohamed Ben Sulayem ha cambiado el discurso. Según palabras que recoge la agencia de noticias Reuters, ha comentado que él ahora mismo les recomendaría comprar otra estructura en lugar de hacer ese 11º equipo, sobre todo por lo que ha comentado Mohamed Ben Sulayem, esto al final, y lo llegan a decir incluso en la agencia de noticias Reuters, es con el objetivo de la tensión que hay entre la FIA y Liberty Media, rebajarla. Hay una tensión muy grande y bueno, pues llegar a un punto en común, y por eso ahora con el tema de Andretti públicamente están diciendo esto, pero lo que comenta es que hay muchos equipos en la Fórmula 1 ahora mismo que están pasando por momentos complicados y sería mejor ese equipo comprarlo y tener más equipos de calidad que más equipos en número. Es lo que dice Mohamed Ben Sulayem. No tengo ninguna duda de que la FOM y a Liberty Media les encantaría ver a otros equipos siempre y cuando sean OEM. Yo lo aconsejaría que comprara otro equipo, no que viniera como un 11º. Creo que algunos equipos necesitan refrescarse. ¿Qué es mejor? ¿Tener 11 escuderías como número o 10 y que sean fuertes? Sigo creyendo que debíamos tener más equipos, pero no cualquiera, sino los adecuados. No se trata de números, sino de la calidad. Sin mencionar nombres, hay escuderías que están sufriendo con el rendimiento o incluso con la gestión. Se trata de tener al equipo adecuado, de no perder la oportunidad de que alguien como General Motors, con una unidad de potencia, llega a la Fórmula 1. Imagina el impacto que tendrían. Tenemos 3 carreras en Estados Unidos, pero no un equipo. Bueno, está Haas, pero ya nadie de por sí, desde luego, lo da como ese equipo que mueva las masas en Estados Unidos. Estoy muy contento de tener a Ford, pero imagina tener a General Motors y tener más pilotos estadounidenses, porque tenemos un piloto estadounidense, pero bueno, tener más pilotos estadounidenses. Sinceramente, es que todo lo que ha hecho Andretti recientemente es para entrar como un 11º equipo, y ahora no les puedo decir encima el que les estaba apoyando desde dentro que no, que entren como 10º equipo comprando otra estructura. En información que sale también de AutoWeek es que es esto, que es que solo se plantean ahora mismo entrar como un 11º equipo, no se plantean ni siquiera la posibilidad de comprar ahora otra estructura, aunque ha estado la posibilidad de comprar el equipo Alpine recientemente, no se lo plantean el hecho de entrar como entró, por ejemplo, el regreso de Renault, que nos vale muy bien ese mismo ejemplo que es lo que es hoy en día Alpine, porque bueno, Renault acabó recomprando su propia estructura, pero compró una estructura que ya estaba ahí. No les vale entrar, vamos a poner este ejemplo, que es que nos viene muy bien para lo que os quiero contar. No les vale entrar como Audi, porque Audi lo único nuevo que van a incorporar es la fábrica de motores. Más allá de ahí, ellos, la fábrica en sí de los coches va a ser la misma que tiene Sauber hoy en día en Suiza, en Hinwil. Va a ser sobre todo donde se sigan desarrollando los coches. ¿Por qué ya no pueden hacer eso? Porque todo lo que ha hecho, todos los pasos que ha hecho recientemente Andretti es para entrar como un equipo independiente. Han creado su propia fábrica en Silverstone porque es necesario tener una fábrica en Europa. Han fichado a gente como ficharon recientemente a Pat Simons. Han hecho esfuerzos, tienen un Fórmula 1 y es que encima Andretti iba a comprar a Sauber. Si es que eso es que además lo he buscado cuando he estado preparando este vídeo, porque alguna vez ya lo había contado en otro vídeo, pero digo, voy a buscarlo. Y efectivamente tenemos un vídeo ya aquí en el canal cuando salió esa información de que Andretti iba a comprar Sauber. Esto fue justo antes del Gran Premio de Estados Unidos de 2021 y ya se hablaba de la llegada de Colton Herta, especialmente porque Andretti iba a convertirse en el accionista mayoritario de Sauber. ¿Por qué no lo hizo?
Porque lo frenó Liberty Media, lo tenían ya todo acordado, pero ¿por qué lo frenó Liberty Media? Porque llegó Audi y les interesaba más, porque todavía aquí no entiendo el por qué es lo que tienen en contra de Andretti, les interesaba más la llegada de Audi. Y Audi se convirtió al final en ese accionista mayoritario que luego se ha acabado por convertir en accionista total. Al final han entrado con una mayor importancia, pero Andretti va a ser ese accionista mayoritario, que esto lo frenó, esta compra de acciones la frenó del propio Liberty Media para que entrase Audi. Con todo esto lo que hicieron es llegar a un acuerdo con General Motors, empezaron a hacer ese proyecto. La fábrica de Silverstone la tienen hecha, pero es que la fábrica en Estados Unidos la han ampliado con un departamento exclusivo para Fórmula 1, tienen su propio túnel de viento. Es que ahora ya no les puedes decir entrar como 10º equipo, y la información que hay es que desde luego ellos no se plantean entrar comprando a otro equipo, sino que su único objetivo es entrar como un equipo independiente. Así que bueno, esto es lo que están comentando, y desde luego que además también en los últimos días ha salido unas palabras de Mark Rusbrook, que es el director de Ford Performance. En algunas ocasiones os hemos traído palabras de él hablando acerca de Ford en Fórmula 1 y demás, y me parecen muy positivas porque ha dado apoyo al equipo Andretti y especialmente también a General Motors. Especialmente, al final todo el mundo coincide en que General Motors tiene que estar. Pues bueno, General Motors ha dejado claro que va a estar si llega Andretti, porque no van a entrar en Fórmula 1 en 2028, que ya está hecha la inscripción y aceptada. No van a entrar en 2028 si no está Andretti. Entonces no tiene mucho sentido que sí que todo el mundo quiera a General Motors y no vayas a aceptar al equipo con el que van a entrar. Pero bueno, efectivamente lo que ha comentado Mark Rusbrook es que a ellos les encantaría tener a General Motors dentro de la Fórmula 1. Competimos para competir contra otros fabricantes. Ya hay muchos fabricantes en Fórmula 1, pero nos encantaría dar la bienvenida a General Motors. Tiene capacidad de convertirse en motorista independiente de cualquier equipo específico y podría dar motores a cualquier equipo. Y eso vale también para Andretti. No tenemos nada en contra de Andretti. Y es que encima... Obviamente yo entiendo que a General Motors lo quieran conseguir que lleguen, porque sobre todo esto lo comentó Christian Horner durante la pretemporada. Una guerra, por así decirlo, entre Andretti y General Motors en Fórmula 1 le vendría genial para conseguir lo que quieren del crecimiento en Estados Unidos. Son dos marcas muy potentes en Estados Unidos que vendría muy bien. Y Andretti es un equipo ultra ganador también en las competiciones estadounidenses. Entonces, si lo que quieres es crecer tanto en Estados Unidos como están intentando, la llegada de General Motors y de Andretti, si encima es conjunta, sería muy fuerte, encima con esa rivalidad que se podría juntar con Ford. No tiene mucho sentido, desde luego, seguir rechazando a Andretti. Sigo sin verle sentido. Lo hemos hablado muchas veces en el canal. Y bueno, esta es la información que tenemos ahora con ese cambio también de intenciones, ese cambio de discurso que ha tenido Mohammed Ben Sulayem. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo. Queremos hablaros acerca de propuestas para el futuro, especialmente para el Gran Premio de Mónaco, porque después de la semana pasada, hace una semana, vimos el mejor sábado que vamos a ver en toda la temporada en Fórmula 1, que es el sábado en Mónaco, pero hace 6 días vimos seguramente la peor carrera, o bueno, una de las peores, porque puede haber las peores, pero de la peor carrera que vamos a ver esta temporada, especialmente porque encima se suprimió ese factor estratégico por el hecho de la salida de la bandera roja. Entonces, después de esta carrera ha habido mucha gente que ha propuesto alguna serie de cosas, por ejemplo, como ha comentado el propio Lewis Hamilton, que ha propuesto que lo que habría que hacer, por ejemplo, sería el hecho de hacer paradas obligatorias. Al final, nuestros neumáticos puede hacer toda la carrera, compuestos demasiado duros aquí, y tenemos que encontrar maneras de animar esto. Quizá 3 paradas obligatorias o algo así para animarlo un poco. Luego ha habido gente, por ejemplo, del hecho de cambiar las normas. Bueno, ya después del Gran Premio de Mónaco salió gente diciendo que habría que haber paradas obligatorias en todas las carreras. Ha habido gente que ha dicho que, oye, esta medida, sinceramente, personalmente me gustaría, del hecho de tienes 3 compuestos, que es el blando, el duro y el medio, obliga a utilizar los 3, no solo 2 diferentes. Bueno, esto sí que desde luego y especialmente para Mónaco podría venir bien, pero especialmente para arreglar, por así decirlo, este Gran Premio de Mónaco, hay mucha gente que utiliza el hecho de vamos a hacer cosas en general.
Y yo creo que tampoco tiene que ser en general. Quiero decir, creo que se debería... Mónaco es especial de por sí. Mónaco es la carrera más importante de la propia Fórmula 1 y creo que estamos en un punto en el que no tienes problema en hacer cosas especiales para Mónaco. Eso es lo que hablábamos también la semana pasada, de que quizá habría algunas normas que se podrían cambiar para Mónaco, como por ejemplo hace IndyCar en las 500 millas de Indianápolis. El fin de semana de las 500 millas de Indianápolis es radicalmente diferente. Bueno, ¿qué digo fin de semana? 2 semanas de 500 millas de Indianápolis hay. El Gran Premio de Mónaco tiene que cambiar en algún sentido. Vemos el mejor viernes y el mejor sábado de todo el año, pero vemos el peor domingo. ¿Cómo se podría solucionar el domingo? A mí es que hay una cosa que, por ejemplo, se me ha ocurrido sobre este Gran Premio. Aparte de, por ejemplo, el hecho de los propios neumáticos, hubo muchas críticas a Pirelli de los neumáticos, que es que los haces muy duraderos. Eso sí, Pirelli, desde luego que los neumáticos ha recibido muchísimas críticas y estoy muy de acuerdo, pero es que en Mónaco se llevan los neumáticos más blandos posibles y el blando hubiera durado toda la carrera. No se quiso probar, pero el blando hubiera durado porque el medio duró con facilidad. Lo vimos en un Russell que a final de carrera, ya cuando sabían que llegaban, empezó a apretar y consiguió recortar la distancia frente a los líderes que seguían guardando neumático. El blando hubiera durado si se hubiera querido, sin problema. ¿Por qué? Es que esto ya no es tanto problema de Pirelli, es que la carrera de Mónaco es la carrera que menos kilómetros se disputan, es la única carrera a la que no se llega a 300 kilómetros, porque si se hiciera la distancia de los 300 kilómetros es que no acabaría el Gran Premio de Mónaco, duraría más de las 3 horas permitidas. Entonces eso se tuvo que cambiar, se recorren muchos menos, creo que se recorren casi 200, no se llega a los 200 kilómetros si no recuerdo mal, que una sprint en otro circuito normal se corre en 100, fijaros, y aquí estamos diciendo que casi llega a los 200. El hecho está ahí, que es que estos neumáticos no están hechos para tan pocas vueltas. Habría que haber unos neumáticos específicos y luego hacer paradas obligatorias solo en Mónaco. No creo que en todos los circuitos ha habido gente proponiendo 3 paradas obligatorias en todos los circuitos. Hacer paradas obligatorias no es bueno. Porque, por ejemplo, ¿cuándo hemos visto ya hacer esto? Lo vimos en el pasado fin de semana en Qatar, el año pasado. Se tuvo que obligar por el hecho de que si no, no aguantaban los neumáticos y no querían ver pinchazos y se obligó a como máximo un número de vueltas que ya se sabía que como mínimo se iban a hacer 3 paradas. Obligar a hacer paradas en un circuito normal no te sirve de nada, quizás sí, por lo que os he dicho de, bueno, si propusiéramos usar todos los compuestos, eso se puede aplicar a toda temporada, porque ya luego tú haces la mejor estrategia posible, bueno, eso podría estar bien, pero el hecho de obligar a hacer paradas, lo único que haces es que simplificas la estrategia, todo el mundo va a hacer la misma estrategia. En Mónaco es muy posible que todo el mundo haga la misma estrategia si obligas a hacer paradas, pero por lo menos ves esa posibilidad de undercut o overcut, que todo el mundo está jugando con eso porque es la única posibilidad de adelantamiento en ese circuito. Aparte de cambiar los neumáticos, creo que es una cosa que, por ejemplo, se podría probar en Mónaco. Y es que ya no es el hecho de que Mónaco tenga que ser especial, Mónaco es especial y no tienes que tener problema en hacer cosas diferentes. Es que ya has hecho cosas diferentes, os hemos puesto el ejemplo de Qatar, así que no entiendo por qué no probarlo para tratar de conseguir un domingo mejor en el fin de semana, que en teoría es más especial, que tienes más gente viéndote, que hay gente que no ve la Fórmula 1 y solo ve el Gran Premio de Mónaco, gente que acude solamente al Gran Premio de Mónaco, de VIPs y demás, pues haz que esa carrera, aparte del sábado, que para nosotros nos encanta el sábado de Mónaco, ya solo con eso a mí por lo menos me merece la pena, con el viernes y el sábado me merece la pena ver un domingo aburrido, pero en general, desde luego que si haces un domingo que consigues que sea más divertido, pues ya sería la guinda sobre el pastel para Mónaco. Habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.